invitación a las organizadoras de las faenas. A mucho gusto pues, estar aquí y tener la oportunidad de platicarles sobre un tema, pues es en realidad muy sencillo, pero pues tiene muchas cosas lindas alrededor de las cuales quiero platicar. Voy a dividir la plática en dos partes. Una es pues la motivación histórica de por qué escoger este tema de los sólidos platónicos, como Platón, el gran filósofo griego, discípulo de Sócrates, ideó una teoría que combinaba las ideas anteriores de cómo se formaba la estructura, y después vamos a hablar un poquito más de razones matemáticas para la existencia de ciertas configuraciones tridimensionales como son los poliedros, regulares o de otros tipos un poquito más generales. Entonces vamos a hablar primero de la parte histórica. Platón, este filósofo griego, pues recogió la tradición de los griegos que tenían, donde pues se ponían que el mundo estaba formado de algunos elementos. Entonces Platón, alrededor del 350, 360 a.C., escribió una obra denominada Timeo, que es un diálogo donde participa este personaje y explica, entre otras cosas, cuál es la estructura de la materia. Es de que la materia, bueno, pues debe estar constituida por átomos. Eso ya lo sabíamos de Demócrito, de otros pensadores anteriores, pero entonces estos átomos, como constituyen todo lo que existe, pues deberían de tener una profundidad y también una superficie. Y estas profundidades y estas superficies deberían de ser perfectas. Entonces Randir recogió las observaciones de los matemáticos de su época, porque él se rodeaba de gente de todas las disciplinas del conocimiento. Entonces apreciaba mucho las matemáticas y sabía que existían estas configuraciones regulares, estos sólidos que tienen el mismo número que tienen caras del mismo tipo, que son polígonos regulares. Entonces, bueno, pues hizo una asociación de estas sólidos regulares que se conocían en su época y de esta teoría atómica de cómo estaba constituido el mundo. Entonces, bueno, en su obra Timeo dice que los elementos de los que está constituido el mundo son la nodriza o el espacio humedeciéndose, que es el agua, quemándose, sería el fuego, adquiriendo forma térrea o forma aérea, ¿vale? Entonces estos eran los elementos, ¿no? El fuego, la tierra, el aire y el agua. El fuego era el más ligero, entonces Platón le asoció el tetraedro, la tierra, lo sólido, lo más estable. Entonces le asoció el hexaedro o el cubo. El aire, pues estaba asociado con el tetraedro, esta figura del octaedro, perdón, esta figura de 8 caras triangulares. Y el agua, que es lo más móvil, con el icosaedro, esta figura de 20 triángulos equiláteros. Ahí se ven 5 en esta cara, hay otros 5 por ahí y hay otros 10 rodeándolo, entonces son 20 triángulos. Eso es lo que rueda más, entonces estaba asociado al agua. Entonces ahí tenemos los 4 elementos y cómo estaban asociados con estas formas corpusculares que eran sus átomos. De eso se componía la materia para Platón. También sabemos que hay un quinto cuerpo regular, un quinto poliedro regular, que sería el dodecaedro. Vamos a hablar de eso entonces. Y cómo es que ideó y por qué existían, o por qué justificaban los griegos este tipo de correspondencias. Entonces, la primera idea es por qué los átomos deben de ser en su forma corpuscular de tipo geométrico. Bueno, pues para empezar, porque se suponía que el mundo era perfecto, entonces pues debe de haber perfecta simetría. Entonces, para lograr perfecta simetría, los poliedros que conforman los átomos de los elementos deberían de estar formados pues, por polígonos regulares. Entonces, en cada vértice del poliedro debería de converger la misma cantidad de caras y esas caras deberían ser iguales entre sí. Es decir, un poliedro regular es una configuración sólida hecha por caras que son polígonos regulares, y en cada vértice deben de converger la misma cantidad de polígonos. Platón tenía un amigo, que es el matemático Teeteto, al cual se le atribuyen varios trabajos en las obras de los elementos de Euclides,
Y entonces, entre otras cosas, pues él hizo la primera justificación de por qué solamente podía haber 5 tales poliedros regulares. ¿Vale? Y la explicación es muy sencilla. ¿Por qué solamente existe el tetraedro, el hexaedro, el octaedro, el icosaedro y el dodecaedro como polígonos regulares? Bueno, eso es muy fácil. En cada vértice dijimos que debe de converger la misma cantidad de caras. Si estas caras fueran triangulares, pues podríamos empezar pensando que solamente convergieran 3. De modo que este lado lo identificamos con este lado y los juntamos, entonces hacen una especie del pico de acá, ¿no? Del tetraedro. Bueno, eso se puede lograr también si se juntan 4, porque hay espacio suficiente para doblar, ¿no? Un triángulo equilátero pues tiene un ángulo de 60 grados, un ángulo interno, entonces pues ahí se puede lograr esa configuración, también poniendo 4, ¿tiene señalador? Así, ahí. Poniendo 4 vértices, 4 caras que converjan en este vértice, pues también se puede lograr porque aquí suman pues simplemente 240 grados, entonces todavía hay un espacio suficiente para doblarlos. Igual si acomodo 5 triángulos equiláteros alrededor de este vértice, pues todavía queda un espacio de 60 grados, de modo que todavía se puede doblar. Pero si quisiera acomodar 6 o más, pues ya no se puede, porque aquí con 6 ya no queda espacio para doblarse, ya no habría forma de doblarlo, ya estaría plano, ¿no? Ya no hay un espacio. Con 7 pues ni siquiera se pueden acomodar 7 triángulos alrededor de un vértice. Entonces solamente se pueden formar con 3, con 4 o con 5, que es lo que corresponde precisamente a acomodar aquí en el tetraedro, o acomodar aquí en el octaedro, o en el icosaedro con 5. Fíjense que aquí en cada vértice pues hay 5 triángulos convergentes. Lo mismo si ahora se pretenden tener caras cuadradas. Entonces yo aquí pongo un vértice. Al menos tiene que haber 3 caras que converjan, porque si solamente hubiera 2, pues el poliedro en realidad sería plano. Entonces tiene que haber 3 caras convergentes. Si pongo 3, pues se puede, porque aquí queda un espacio de 90 grados. Con 4, pues ya no, porque ya no hay espacio. Aunque se puedan acomodar 4 vértices ahí, ya no habría forma de doblarlo, ¿no? Lo mismo con pentágonos. Los pentágonos tienen ángulos interiores de 108 grados. Entonces, en un vértice puedo acomodar 3 pentágonos. Y 108 por 3 me da 324, así es que todavía sobraría un ángulo aquí de 36 grados para acomodarlo. Cuando acomodo estos, cuando acomodo esta configuración y este de acá, pues es que logramos entonces el hexaedro y el dodecaedro, que no está representado aquí, está un poquito más adelante. Y con hexágonos, pues ya no se podría. Los hexágonos tienen ángulos internos de 120 grados, entonces yo puedo acomodar 3 hexágonos en este vértice, pero ya no quedaría espacio para doblarlo. Entonces pues no podría formar figuras poliédricas con hexágonos, ¿vale? Y lo mismo con polígonos de más número de lados, porque los ángulos internos pues se van abriendo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la explicación geométrica, es muy sencilla de por qué solamente se pueden organizar 5 poliedros regulares, ¿vale? Eso no es gran cosa. Acá los tenemos todos, con algunas de sus características. El tetraedro pues tiene 4 caras, el octaedro precisamente 8, el icosaedro 20, el hexaedro 6 y el dodecaedro 12. Acá tenemos el número de aristas que requiere cada una de estas configuraciones y acá el número de vértices. Entonces hay algunas observaciones pertinentes. Por ejemplo, el icosaedro y el dodecaedro son duales. ¿Qué quiere decir esto de que sean duales? Si nos fijamos en esta configuración del dodecaedro, por ejemplo, acá nos dice que tiene 12 caras y 20 vértices. Y en cambio el icosaedro tiene 20 caras y 12 vértices. De alguna forma, pues el número de vértices y el número de caras se intercambian. Y eso quiere decir que si nosotros formamos una configuración que se denomina dual, donde por cada cara ponemos un vértice, entonces tendríamos, en lugar de 12 caras, 12 vértices. Y si ponemos una arista que conecta 2 caras adyacentes, entre ellas, por ejemplo, en este vértice hay 3 caras que convergen. Entonces tendría una arista de esta cara a la de aquí a la izquierda, y una arista de aquí a la derecha, hacia arriba, y una de arriba hacia la izquierda. Entonces acá tendría como que un triángulo formado. De hecho, ¿cuántos triángulos habría de este tipo? Pues 20, porque tenemos este número de vértices, que son 20,
Y por cada vértice, como hay 3 caras que convergen, pues en cada vértice tendría un triángulo formado. Esta idea de las configuraciones duales las presentó la profesora Soledad hace un par de años en un seminario previo a este que se llamaba Acercamientos Matemáticos. Entonces, bueno, pues vamos a utilizar un poquito de esas ideas cuando hablaste de la característica de Euler y de gráficas duales. Y lo mismo se puede lograr acá. Cuando nosotros pensamos en el icosaedro, si por cada triangulito pongo en el centro un vértice y por cada par de caras que son adyacentes pongo una arista, entonces vamos a tener, en lugar de 20 caras, pues 20 vértices. Y en cada vértice, fíjense que aquí convergen 5 triángulos. Entonces, alrededor de cada vértice se formaría 5 aristas y eso formaría un pentágono. Entonces, si nosotros ponemos un punto en cada cara y unimos las caras adyacentes, vamos a tener un dodecaedro. Entonces, en este sentido, son duales. Igualmente, hay otro par de figuras aquí que son duales. Lo único que tengo que hacer es intercambiar vértices por caras y poner aristas donde hay caras convergentes. Si nosotros nos fijamos, bueno, pues eso sucede aquí, ¿no? Aquí hay esta dualidad y hay otro par que tienen dualidad, ¿no? Que serían ¿cuál? Acá, ¿no? 8, 6, serían el octaedro y el hexaedro. Entonces ustedes pueden revisar que si ponen puntitos en las caras del hexaedro o puntos en las caras del octaedro, lo que van a acabar formando es la otra figura. Bueno, el dodecaedro, ya dijimos que estos estaban asociados al fuego, al aire, al agua, a la tierra. Este de acá es un poquito diferente, era la quinta esencia y estaba asociado con el universo, de eso se formaba el universo de alguna forma. ¿Y por qué de alguna forma? Bueno, en la teoría atómica de Platón, no solamente teníamos los átomos formados por poliedros regulares, sino que cada una de las caras de los poliedros se deberían de subdividir en formas pues más simples, y las formas más simples de los polígonos pues son los triángulos. Entonces lo que hizo fue dividir las caras de los poliedros, hay de decir, en dos tipos diferentes de triángulos. Si yo divido un cuadrado en dos, pues tengo un triángulo isósceles que tiene proporciones 1, 1, raíz de 2, es un triángulo rectángulo. Y si yo divido un triángulo equilátero en dos triángulos, entonces también tengo un triángulo rectángulo, pero tiene proporciones 1, 2, raíz de 3. Eran los dos tipos de triángulos rectángulos en los que se pueden subdividir estas caras. Podría hacerlo con dos, pero a Platón se le ocurrió dividir este triángulo equilátero en 6 triángulos que son semejantes, entonces tienen la misma proporción, 1, 2, raíz de 3. Y este de acá, este cuadrado, lo subdividió en 4 triángulos semejantes a este, que son estos 4 que tenemos acá, y que también pues tienen la misma proporción en sus lados. Estas eran como las partículas subatómicas para Platón. Entonces, por ejemplo, un tetraedro que se forma con 4 triángulos, como en cada triángulo hay 6 triángulos rectos, pues tenía 6 por 4, 24 partículas subatómicas de alguna forma. El octaedro, pues como se forma por 8 de estas caras, pues tenía entonces 48 de este tipo de partículas subatómicas. Son como los números atómicos de los elementos. Los elementos en realidad se referían a los estados de la materia. El fuego al plasma, el aire al estado gaseoso, el agua al líquido, la tierra al estado sólido. El pentágono del que se forma el dodecaedro no se puede dividir en este tipo de triángulos. Sí se puede dividir en triángulos rectángulos, en 30 triángulos rectángulos, pero no van a tener estas proporciones. Eso es por la misma geometría que tiene el pentágono. Pueden revisar también cómo subdividir un pentágono en triángulos rectángulos. Entonces, como no se podía hacer compatible, pues, digamos, no podía pertenecer al mundo, entonces tenía que pertenecer al universo, dodecaedro. Y además, para Platón, pues, las cosas se podían aún subdividir. Por ejemplo, este 120 es lo mismo que 5 por 24, entonces quiere decir que el icosaedro lo podría partir en 5 átomos de fuego. Entonces, con la tierra, con el agua, formar fuego de alguna forma, o podría combinarlos. Por ejemplo, con 2 de fuego podría formar aire, etc. Ya tenía una idea molecular de cómo se acoplan
los elementos y cómo se forma todo, ¿vale? Entonces, para él pues era convincente esta teoría de los sólidos platónicos, encajaba muy bien, 4 estados de la naturaleza asociados con 4 formas corpusculares o atómicas, que son los primeros 4 sólidos, y el quinto sólido platónico pues asociado al universo, porque es incompatible con las demás asociaciones que nosotros vemos aquí en la Tierra. Entonces estaba pues bastante completo, y esa teoría pues permaneció así mucho tiempo, hasta John Dalton, que otra forma de cómo se acopla la materia. Bueno, vamos a dejar esa parte de la forma en la que se acomodan los números, porque esto finalmente es numerología, acomodar los patrones a lo que yo estoy viendo. Y vámonos un poquito más adelante, ya a la época moderna, donde hay avances significativos en las relaciones que hay entre estos poliedros regulares. Por ahí de 1640, uno de los primeros trabajos matemáticos de René Descartes fue que descubrió la relación que existen entre los vértices, las caras y las aristas de los poliedros regulares. Él notó que el número de vértices más el número de caras en cualquier poliedro simple, ni siquiera tiene que ser un poliedro regular, aquí tengo una gráfica de ello, pues es igual al número de aristas más 2. Hoy lo escribiríamos diferente. Hoy, esta misma fórmula, que fue redescubierta en 1752 por Leonhard Euler, pues le denominó fórmula característica, o así es como se conoce en general, y se escribe un poquito diferente. Se escribe como número de vértices menos número de caras, menos número de aristas, perdón, más número de caras, igual a 2. Aunque en la época de Descartes, pues los números negativos todavía no estaban aceptados, entonces le gustaba escribir las relaciones con lo que sí estaba aceptado, que era este tipo. Acá tengo un poliedro que dice un poliedro simple, es básicamente un poliedro convexo, no tiene que ser regular. Yo aquí en el GeoGebra pues pinté uno, estas son varias perspectivas que tiene, es un poliedro bastante feo, tiene aquí una base 1, 2, 3, 4, 5, en la parte de arriba tiene un cuadrilátero, que obviamente ni esta ni la de acá son regulares, tiene acá otras caras. De hecho, ¿cuántas caras tiene? Bueno, aparte de las 2 tapas, tiene aquí 1, 2, 3, 4, y atrás tiene una quinta, entonces tiene 7 caras. Aristas tiene 14, acá abajo en la base hay 5, acá arriba hay 4, luego aquí en este triangulito pues faltan contar 2, 3, 4, 5, más las otras 9 que ya llevamos, pues tiene 14 aristas. ¿Y cuántos vértices tiene? Pues tiene los vértices que forman la tapa y la base y la tapa, pues son 5 y 9, pues me da 5 y 4, perdón, 9 vértices, ¿vale? Entonces, bueno, pues uno observa que el número de vértices más el número de caras efectivamente es el número de aristas más 2. Esto tiene una explicación y de eso se va a tratar básicamente la parte nuclear de mi plática. ¿Por qué surge esta configuración en los poliedros, aunque no sean poliedros regulares, simplemente que sean poliedros convexos, poliedros que no tengan huecos? ¿Vale? Entonces vamos a ver. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, es el mismo poliedro, ¿ok? Nada más son diferentes perspectivas. Entonces, voy a dar una idea de la demostración. No es una demostración como tal, no es tan formal, pero contiene la esencia de lo que quiero hacer. Entonces, una idea para demostrar la siguiente. Vamos a quitar una de las caras. Por ejemplo, quito la base de este poliedro. Y lo que voy a hacer ahora es deformar este poliedro aplastándolo o proyectándolo. Entonces acá, pues quitando una cara vamos a hacer una proyección, pero es una proyección sui generis. Yo lo que hice en el GeoGebra fue poner la vista arriba y como la base era más ancha, pues ahí todo cabe. Pero pude haber quitado cualquier otra cara, digamos este triangulito o este cuadrado, y aunque no todo aparentemente quepa, se puede abrir un poco y proyectar hacia un plano. Entonces yo decidí pues proyectar hacia el plano de abajo, que era lo que me parecía más natural. Cuando hago esto, lo que voy a obtener es una configuración con el mismo número de vértices y el mismo número de aristas, pero ya quité una tapa. Entonces quité una cara, ¿sale? Entonces lo que quiero demostrar ahora es que la característica de Euler para esta configuración, para esta gráfica, que es una gráfica plana, pues es número de caras menos número de aristas más número de vértices. En lugar de que sea 2, pues tiene que ser 1, porque ya quité esa cara
que impedía esta proyección. Entonces esto es lo que queremos verificar, ¿sale? Bueno, y lo que voy a hacer es, en lugar de utilizar esta, voy a hacer como Platón y vamos a subdividir cada cara en triángulos. Finalmente cada cara es un polígono y todos los polígonos se pueden subdividir en triángulos, ¿vale? Entonces tengo acá mi gráfica ahora formada por triangulitos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando ponemos estos triángulos? ¿Qué es lo que pasa con las caras, con las aristas y con los vértices? ¿Qué es lo que nos interesa como cuenta principal? Bueno, cada vez que yo agrego una arista para subdividir una cara, entonces el número de caras pues se duplica, pasa de 1 a 2. Pero también estoy agregando una arista, entonces en esta cuenta estoy sumando una cara, pero estoy sumando una arista, entonces al restar pues no se altera la cuenta, ¿verdad? Tampoco estoy poniendo ningún vértice de más, simplemente voy a tener la misma cuenta, un poco más de caras y un poco más de aristas, pero esencialmente este número es el mismo, ¿vale? Entonces queremos ver que en realidad sea 1. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues simplemente partiendo inductivamente, esto debe tener un número finito de componentes, así es que vamos a ir quitándolos uno a uno, ¿vale? Entonces, cuando tengamos un triángulo que tenga una arista en la frontera, vamos a borrar una arista y borramos la cara que le corresponda. Por ejemplo, aquí hay un triángulo donde esta arista pues está en la frontera de la gráfica, entonces voy a borrarla y también voy a eliminar esta cara. Entonces me queda una nueva gráfica, ¿vale? Como quité una arista y una cara, y en la cuenta pues caras y aristas se van sumando y restando, la cuenta no se va a alterar, ¿vale? Luego, si tengo un triángulo con dos aristas en la frontera, pues vamos a quitar las dos aristas, el vértice que queda entre estas dos aristas y la cara que encierra. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un triángulo que tiene dos caras en la frontera, entonces borramos esta arista, esta, y también se va a borrar esta cara y este vértice. Se borran dos aristas, un vértice y una cara. Entonces la cuenta pues también va a aparecer inalterada, porque quito una y acá quito dos aristas, ¿vale? Entonces, el número que queremos, caras menos aristas más vértices, se sigue manteniendo igual para este como para este. Y acá ya tenemos nuevamente un polígono convexo, y entonces le podemos aplicar el mismo truco de ir borrando los triángulos que tienen aristas en la frontera, ¿vale? Acá, por ejemplo, pues elegí quitar esta arista y también quitar esta cara, y entonces ya queda de esta forma. Acá elegí quitar ahora esta, no tiene que ser en un orden en particular, simplemente quito aristas y caras, entonces voy reduciendo la gráfica y la cuenta de caras menos aristas más vértices no se va a alterar, ¿vale? Estoy quitando por pares, una a una o dos y con las otras dos que van a sumar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, queda este triangulito, entonces voy a quitar estas dos, quito este vértice y esta cara, entonces dos de las que suman se quitan y dos de las que restan en la cuenta de la característica también se eliminan. Eso lo puse acá, ¿vale? Entonces, siguiendo estos pasos, pues aquí voy borrando. Aquí, por ejemplo, ya borré esta, acá borré este de aquí, este, ¿vale? Y así sucesivamente. Entonces, eventualmente, pues vamos a llegar a un triángulo. Entonces, en el último triángulo, el número de caras menos el número de aristas más el número de vértices es una cara que encierra menos 3 aristas más 3 vértices, y eso es 1. Entonces, eso es lo que realmente queríamos verificar, ¿vale? El único problema de esta construcción es si quedaran dos triángulos por separado, porque ahí no se va a cumplir. Con dos triángulos por separado tendría 6 vértices, 2 caras, ya llevaría 8 y tendría 6 aristas. Entonces, al restar de esas 6 aristas tendría 2 en lugar de 1. Pero siempre se puede lograr llegar a esta forma porque la gráfica plana me va a quedar conexa. Entonces yo voy quitando los triángulos de modo que no se me desconecte la gráfica, ¿vale? Eso es el único truco para hacer esta reducción. Entonces, como ya vimos que esto se vale cuando se quita una cara, cuando se le añade la cara, regreso a la característica, a la fórmula característica de Euler que me dice que esto va a dar 2.
¿vale? Entonces eso es una demostración de por qué en cualquier poliedro, no tiene que ser un poliedro regular, en cualquiera que tome, siempre puedo hacer este truco de quitar una cara y proyectar hacia un plano. No se me va a alterar ni el número de vértices, ni el número de aristas que concurren en cada vértice, ni el número de caras que se encierran. Entonces esta cuenta va a seguir siendo exactamente la misma, excepto que se le quitó una cara. Y por eso aquí me va a dar 1. Cuando ya se la añado, pues regreso a la fórmula tradicional de Euler para poliedros simples, ¿vale? Bueno, de Descartes y fue redescubierta por Euler, ¿vale? Y ahora vamos a regresar un poquito a los poliedros regulares y a otras configuraciones regulares, ¿vale? Vamos a pensar ahora que tengo nuevamente un poliedro regular que está formado por eneágonos, ¿vale? Cualquiera que sea esto, pueden ser triángulos, cuadrados, etc. Entonces tiene obviamente n lados, tiene c caras. Entonces si yo multiplico el número de lados por el número de caras, pues eso me va a dar 2 veces el número de aristas. Digamos que está formado por pentágonos, entonces tiene 5 lados, n igual a 5. Y tuviera x número de caras o c número de caras, entonces pues por cada uno serían n por c aristas o lados. Nada más que cada arista estaría contado en ese pentágono o en esa cara y en la que está adyacente. Entonces cada arista se está contando doble, por eso aparece aquí ese 2, ¿vale? Lo mismo si pienso ahora en cuántas aristas convergen en cada vértice, ¿vale? Si en cada vértice hay r aristas, ¿vale? Entonces están llegando r de ellas. Yo multiplico r por el número de vértices, va a ser el número total de aristas, pero cada arista se va a estar contando tanto en ese vértice como en los que están en los puntos terminales, los otros puntos terminales de las aristas. Entonces las aristas igual se van a contar 2 veces si hago esta multiplicación, ¿vale? Bueno, entonces si meto esta información en la fórmula de Euler, que me dice caras más vértices igual a aristas más 2, entonces las caras pues son 2a entre n, los vértices son 2a entre r, y eso debería ser igual al número de aristas más 2. Esta la puedo manipular, por ejemplo divido entre 2a y me queda esta fórmula de acá. En esta fórmula de acá lo que voy a hacer es tratar de resolver para una de las variables, ya sea n o r, ¿vale? Recuerden que n es el número de lados que conforman las caras del poliedro regular. Como esas caras son polígonos, pues tienen que tener al menos 3, ¿no? Que son triángulos, o con n igual a 4 serían cuadrados, etc. Entonces eso se puede resolver. Nada más hay que observar lo siguiente. Tanto este número de lados como el número de vértices de aristas que convergen en cada vértice deben de ser mayores que 3. Ya lo hemos dicho, no se pueden formar eneágonos con menos de 3 lados y no puede haber menos de 3 aristas convergentes, porque si tuviera 2 pues tendría esta forma que no se puede tener 3 dimensiones, ¿vale? Entonces tanto n como r deben de ser mayores que 3, pero si los dos fueran mayores que 3 al mismo tiempo, entonces mayores o iguales que 4, esto tendría que ser menor o igual que un cuarto, esto tendría que ser menor o igual que un cuarto, entonces la suma tendría que ser menor o igual que un medio. Nada más que aquí dice que la suma es un medio más algo más. Entonces al mismo tiempo no pueden de ser mayores que 3, ¿vale? Entonces no pueden ser ambos mayores que 3. Así es que la única opción es que uno sea 3 y el otro crezca, o al revés. Si n es igual a 3, entonces yo sustituyo en la fórmula, paso el medio que estaba del lado derecho, restándolo, entonces queda otra vez acá. N igual a 3 quedaría 1/3 menos 1/2, y eso me daría menos 1/6. Entonces 1 sobre r menos 1/6 igual a 1 sobre a. Ahora, esto tiene que ser un número positivo, así es que la r podría ser solamente 1/3, 1/4, bueno, r podría ser 3, 4 o 5, porque si ya le pongo 6, pues esto se cancelaría y más de 6 me daría un resultado negativo, lo cual no puede ocurrir. Entonces las únicas posibilidades para el número de vértices, de aristas que convergen en un vértice es 3, 4 y 5. Y en ese caso, pues yo resuelvo para A, me daría 6 aristas, 12 aristas o 30 aristas. Si tuviera 6 aristas, por ejemplo,
La fórmula de acá, como n es igual a 3, me daría que c es igual a 2 por 6, que son 12 entre 3, igual a 4. Entonces, cuando r vale 3, el número de aristas son 6 y el número de caras son 4. Y el número de vértices, pues aquí también los tendría. Como esto es 3, aquí también tendría 4 vértices. Entonces tendría 4 caras, 6 aristas y 4 vértices, y eso es precisamente el tetraedro, ¿vale? Los otros de acá pues me van a dar resolviendo el octaedro y el icosaedro, ¿vale? Entonces, esta con la tabla que les mostré por acá, pues me van a dar las configuraciones de los sólidos platónicos, ¿vale? Lo mismo si resuelvo cuando pongo r igual a 3, ¿vale? Entonces dijimos, los dos números son mayores o iguales que 3, pero ambos no pueden ser 3. Entonces pongo uno a 3 y resuelvo para el otro, pongo este a 3 y resuelvo para n, pero me dan las mismas soluciones porque la fórmula es totalmente simétrica. Entonces me da el mismo número de caras, el mismo número de aristas y el mismo número de vértices. Luego, la fórmula implica que solamente pueden existir estas 5 configuraciones regulares, ¿vale? Entonces, eso es una aplicación de la fórmula característica de Euler para deducir que solamente se pueden dar estas configuraciones regulares. Ya para cerrar, y también acercándonos por la fecha, ¿no? Acá lo que tengo es un poliedro, no es regular. Este está formado por pentágonos y por hexágonos, y todo el mundo ha visto uno de estos, ¿vale? Surgió creo que en México esta figura del balón cosido de esta forma, ¿vale? Este no es un poliedro regular, es un poliedro semi-regular. Está formado por polígonos regulares, que son pentágonos y hexágonos, ¿vale? Obviamente no son los mismos. En cada vértice convergen 3 aristas. Entonces, me pregunto, bueno, ¿cuántos poliedros se pueden formar con pentágonos y con hexágonos? Entonces vamos a aplicar la misma fórmula para ver cuántos debe de haber. Entonces, si yo pienso usar P pentágonos y H hexágonos, el número de caras que tendría este poliedro pues sería pues, los pentágonos más los hexágonos. El número de aristas, bueno, a ver, por cada hexágono pues hay 6 aristas y por cada pentágono hay 5 aristas, entonces 5 por P más 6 por H, pero nuevamente esta arista o esta arista la estamos contando en cada una de las caras, entonces se está contando doble, por eso es que se divide entre 2, ¿vale? Y el número de vértices, bueno, pues lo mismo, este pentágono tiene 5 vértices, este hexágono tiene 6 vértices, nada más que cada vértice pues está contándose 3 veces, ¿no? Porque hay 3 caras concurrentes. Entonces, pues va a ser 5 por P más 6 por H sobre 3, para quitar esas cuentas dobles o triples. Ahora lo vamos a meter todo en la fórmula característica de Euler, ¿vale? Por lo general se utiliza la letra chi o ji, ¿vale? Para esta, es número de caras menos número de aristas más número de vértices igual a 2, ¿vale? En cualquier poliedro simple. Entonces, si yo pongo esta fórmula y la resuelvo, pues es muy fácil, porque si ustedes multiplican todo por 6, digamos, se van a quitar estos denominadores. Me quedaría 6P acá, menos, aquí serían 15P, más, aquí me quedaría 15P, ¿no? Entonces 6P sería igual a... no, a ver, ¿por qué multiplico? Sí, por 6, ¿no? 6P menos 15P, más 10. Entonces 6 más... bueno, queda P igual a 12. Ustedes eso es lo más sencillo, así decimos los matemáticos, ¿no? Cuando hay algo fácil y ya no lo quieran hacer, resuelvan. Entonces sale que P es igual a 12, por lo tanto tiene 12 pentágonos. Y H va a ser P, 5P sobre 3, también se puede deducir. ¿Por qué 5P sobre 3? Bueno, pues simplemente porque por cada pentágono, por cada 3 pentágonos hay un hexágono. Entonces, de ahí se puede
revisar que el número de hexágonos es 5 por P sobre 3, ¿sale? Pero como P es 12, entonces sería 60 entre 3, 20. Entonces de la fórmula primero resuelvo para P y después resuelvo para H. Entonces me dice que una configuración que tenga pentágonos y hexágonos tiene que tener exactamente 12 pentágonos y 20 hexágonos, ¿vale? Y así se pueden revisar otras configuraciones, ¿vale? No son las únicas. Entonces, ¿cuál es la razón más profunda que subyace el uso de esta fórmula o la justificación de esta fórmula? Si se fijaron en la demostración, lo que dije es, quitamos una cara y luego proyectamos. Pero esta proyección, en general, no va a respetar ni las distancias, porque todo se aplasta, ni los ángulos, porque no es una proyección fija, ¿vale? Como en geometría proyectiva, desde un solo punto hacia un plano, sino que si es necesario esta base hay que abrirla un poco. Lo único que va a respetar es los vértices y las aristas que están convergiendo en cada vértice. Por lo tanto, también se va a respetar las caras que están delimitadas por esas aristas. Esto es un ejemplo de una transformación más sutil, que no es una transformación geométrica porque no respeta distancias, no es una transformación proyectiva porque no respeta ángulos, pero es un ejemplo de una transformación topológica, porque de alguna forma es revertible, es continua, no estoy rompiendo nada, ¿vale? Entonces, bueno, la fórmula característica en realidad se va a valer para cualquier poliedro que se pueda deformar o que se pueda transformar sobre la superficie de una esfera. Entonces, de alguna forma, este tetraedro yo lo podría inflar y hacerlo que esté sobre una esfera, o la esfera la podría doblar con un martillo suavemente y hacerla plana como un tetraedro. Es una biyección continua, ¿vale? Continua en el sentido de transformar uno en el otro y regresarlo también continuamente. Eso es una transformación topológica. Todos estos poliedros, estos ya son poliedros semiregulares, están formados por polígonos regulares pero de diferente tipo, y todos tienen esa característica, todos se pueden inflar, deformar continuamente hacia una superficie esférica. Y en la superficie esférica, para demostrar la fórmula de Euler, lo que tengo que hacer es quitar cualquier cara y, si es necesario, abrirlo un poco pensando que fuera como un balón de hule y después proyectarlo. Entonces la configuración que revisamos anteriormente con esta gráfica plana se va a obtener para cualquiera de estos poliedros, incluso aunque no sea un poliedro regular, como el que yo tracé mismo para explicar este procedimiento. Entonces, en cada uno de estos, la transformación topológica y la observación de reducir paulatinamente la gráfica plana nos va a devolver una demostración de la fórmula característica de Euler para este tipo de poliedros, que son superficies, bueno, cuyas fronteras son superficies que se pueden ver como que topológicamente equivalentes a una esfera, ¿sabes? Eso no ocurre con todos los poliedros. Hay unos poliedros que tienen huecos y ahí no se va a cumplir esta fórmula característica. Bueno, pero eso ya es una parte más profunda del conocimiento, que lo verán cuando lleven algún curso de topología algebraica más adelante, espero que se animen a probar un poquito más de estas razones. Eso sería todo. Las referencias son dos libros que recomiendo muchísimo. ¿Qué son las matemáticas? De Richard Curran. Fue un analista alemán muy destacado. Y Historia de las matemáticas de Jean-Paul Collet. Es muy bueno conocer sobre esta parte histórica de la motivación de las teorías matemáticas. Pues eso sería todo. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor Leonardo? Y entonces, aunque, bueno, lo que me gusta entender es que la fórmula la podemos ocupar, por ejemplo, en el tetraedro que tú tenías, pudimos haber ocupado cualquier otra cara, o no cualquiera. Sí. En cualquiera de estos y en cualquier proyecto pueden usar cualquier cara. Funciona para todo. Sí. Nada más hay que abrir un poco
y proyectar. En el plano. Sí, en el plano. ¿Alguien más? ¿Esto se puede abstraer de RN o a figuras que no tengan nada más 3 dimensiones? Sí. 9 dimensiones. Sí, la fórmula característica de Euler, aquí están acomodadas las caras, las aristas y los vértices. Los vértices son como que los puntos de dimensión 0, las aristas son las unidades de dimensión 1, las caras son las unidades de dimensión 2 y claro, también hay más dimensiones. Sí. ¿Se podría proyectar la esfera hacia abajo, como ustedes dicen? ¿O basta con una justificación de que como la esfera es cualquier otro poliedro de eso que tiene ahí, y ahí en eso se cumple? Si le haces un hoyo, si le quitas una cara de cualquier tamaño, sí se puede deformar topológicamente. Si no, no. ¿Cómo le quitas la cara a la esfera? Ah, bueno, se tiene que romper, o sea, la esfera no es equivalente a un plano, pero si le quitas un punto, es equivalente topológicamente. Eso lo verán cuando vean un tema denominado proyección estereográfica en un curso de variable compleja. Ahí también lo verán más adelante, cuando hagan sus cursos de análisis o de cálculo avanzado. ¿Alguna pregunta para el doctor? ¿Y estas formas geométricas podemos observar en la naturaleza? Las configuraciones regulares, bueno, pues supongo que en la forma en la que se acomodan los cristales, ahí aplican, por ejemplo, los hexágonos, etcétera, pero no sé cómo se configuran a nivel atómico completamente. Pero sí, también influye esas propiedades de regularidad en los ángulos que conforman para tener mayor estabilidad. Pero ya no es, bueno, ahí ya es geometría, no es topología. La topología no te importa tanto la forma en la que se acomoden los ángulos o los tamaños, solamente la forma en la que está, es una cosa más cualitativa, la topología. Y la geometría es lo que da estabilidad. Por eso Platón le asociaba el estado sólido a la forma con los cubos, que son de alguna forma los más rígidos. ¿Alguna otra pregunta? Pues le agradecemos nuevamente al doctor.